Seguimos adelante aquí en la 91.5 en este tercer bloque, donde comenzamos con nuestra columna aleatoria. Esta vez, este jueves, seguimos con la serie de la historia de himnos clásicos de la iglesia. Y está la profesora Marcela Guerrero, que muy amablemente está junto con nosotros para compartir todo lo que es esta historia. En esta oportunidad vamos a estar hablando acerca de Sublime Gracia o Amazing Grace, como muchos lo conocen, de John Newton, ¿verdad? Sí, que no es Isaac Newton. Isaac, no. Pero algo debe tener pero bueno, vamos a conocer un poco la historia. Le damos la bienvenida, profe, ¿cómo anda? Hola, muy bien, muchas gracias. Extrañando un poco, ya hace unos días que no venía. Hubo dos jueves que no pudo participar con nosotros, pero bueno, sabemos que también está muy atareada. Quedaron algunos temas ahí, algunas de vez, pero igual eran temas que los habíamos tratado otras veces, igual, así que... Sí, porque bueno, también septiembre tiene buenos temas para abordar, sí. ¿No? Está la muerte de Artigas. También agosto está la Convención Preliminar de Paz. El Día de los Hugonotes. El Día de los Hugonotes, sí. Pero bueno, todo eso, si ustedes lo desean ver, está en nuestro canal de YouTube, porque lo hemos hablado en otras temporadas. Así que, tanto que los escuches por Spotify o nos mires ahora por YouTube, fíjate que tenés tu lista de reproducción y ahí tenés todas las columnas de la profesora Marcela Guerrero de otros años. Bien. En esta oportunidad seguimos entonces con esta interesante serie, que es hablar acerca de estos himnos que son clásicos y sus orígenes. Como aportes, ¿no?, a la cultura cristiana. O sea, hoy en día los himnos son como, digamos, parte del patrimonio cultural de la iglesia cristiana, de la historia de la iglesia en general, porque, o sea, forman parte de una liturgia de un tiempo que algunas iglesias las utilizan hasta el día de hoy. Pero más allá de que en la liturgia de repente se canten otros estilos, a veces lo que se ha hecho se ha readaptado estos himnos, pero que son muy conocidos. Los que hemos elegido para acá, para estos programas que hemos hecho, son como emblemáticos, pero hay cientos y cientos de himnos. Hubo un tiempo en la iglesia que se utilizaban los famosos himnarios, que para los cristianos de las últimas generaciones deben saber lo que son, unos libros gordos, gruesos, en el que cuando vos entrabas a la iglesia, en los bancos ya estaban los himnos, y en muchas iglesias históricas te decían, bueno, hoy se va a cantar el himno, yo que sé, 20 o 200. Lo tenían como catalogados, claro. ¿no? Entonces vos abrías ahí el himno y eso era lo que se iba a cantar ese día. Así que hoy en día de repente se usa el proyector y se ponen adelante las letras y la gente los lee. Bueno, el proyector de la época era el himnario, que hoy en día está prácticamente, es un objeto, digamos, histórico. Diría que hasta de lujo, ¿no? Sí, para algunos. Sí, están como, es una reliquia tenerlo. El que tenga un himnario, por favor, que no lo tire. Es para el museo, para aquella idea del museo, de cómo sería la iglesia. Son como, conforman el patrimonio cultural, tanto material como inmaterial, en la historia de la iglesia. Bueno, y nosotros habíamos hablado de un himno que el primero que tratamos es Yo estoy bien, estoy bien con mi Dios, es un himno muy conocido. Y luego tratamos el himno Cuán grande es Él, que también son himnos que, como digamos, conocidos mundialmente, más allá de que la persona hasta sea cristiana o no, aparecen en distintos, hoy en día en una búsqueda en internet, no precisa que estén páginas cristianas, cualquiera lo puede identificar. Son himnos que han marcado, que se han cantado incluso en celebraciones culturales, digamos, también. Y este Amazing Grace también tiene como esa característica así, que ha sido popular. Ha sido popularizado, claro. Entonces, fue escrito en el siglo XVIII por, como dijiste, John Newton, que también, que no es Isaac Newton. Si hubiera algún parentesco, no lo sabemos, hay unos cuantos siglos de diferencia, ¿no? Hay una diferencia temporal importante. Y eso por un lado. ¿De dónde es John Newton? Es de inglés. Es inglés. Es inglés. ¿Y cuándo lo escribe? ¿No lo podemos poner en contexto? Se estima que más o menos, o sea, aparece por lo menos ya en el contexto de una iglesia. En 1779 fue en la celebración de Año Nuevo. Allí fue por primera vez el himno, capaz, no se sabe si cantado o capaz recitado.
porque los himnos, como vimos por lo general, no nacieron como una canción. Claro, como ya con... Claro, sino como un poema. Claro, y sufren un proceso, como vimos algunos, por ejemplo, en la letra de Cuán Grande Será, habíamos visto que tuvieron una letra inicial que tenía que ver con el autor original, pero luego, posteriormente, otros autores le fueron agregando otras partes. Se mantuvo las 2 primeras estrofas y el coro. Y en este caso pasó algo similar también, y por lo general todos los himnos fueron poemas, primero, que fueron enunciados por primera vez en una celebración pública, y luego a través de alguna manera llegaron al corazón tanto de los feligreses que lo fueron, porque ¿qué es lo que hace que un himno, se han escrito miles y miles, y por qué algunos llegan más que otros? Y bueno, por alguna razón son los feligreses los que lo hacen que sea famoso, ¿no? O sea, cómo le llega a la gente, cómo interpreta la devoción de las personas, esa capacidad de interpretar que hace que las personas después lo reproduzcan hasta, por ejemplo, estos a llegar a ser lo que son para la iglesia. John Newton nació en el siglo XVIII, entre 1725 y las primeras 1807 y 1808, la fecha de muerte, o sea que todo siglo XVIII y principio del siglo XIX. Y en cuanto a la historia de Newton, es una historia súper interesante también porque no nació en un hogar cristiano normal, sino que la vida de Newton, su papá tenía tendencias cristianas, protestantes, su mamá era independiente. Vemos que en esta familia, o sea, hay algo del hogar. La mamá siempre había querido que su hijo sea clérigo, pero la mamá falleció cuando él... Está bueno también, como hemos visto en otras constantes que uno ve siempre, el deseo de las madres, por ejemplo. Uh-huh. Más allá de que la madre después desaparezca físicamente, la madre murió cuando él era muy chiquito, y el padre se casó con otra mujer y a su vez el padre era navegante. Entonces el chiquilín quedó como medio solo y comenzó a sufrir como maltrato de parte de esta madrastra, y parece que se convirtió en un chiquilín con una conducta espantosa. Dice que era un joven que, alejado de todo, nadie se iba a imaginar que esta persona iba a escribir este himno, que tuvo una vida muy disoluta cuando él después, o sea, no quiso estar más con esa madrastra, se embarcó, también se fue como aprendiz en un barco con el papá, y era un desobediente también, un rebelde con el padre, no hacía caso en nada. Y además dice que tenía también un lenguaje que, si había palabras, como nosotros llamamos mala, se sabía todas, y aparte inventaba nuevas. Opa. Cosa que avergonzaba al padre y a todo. Toda una antítesis en su vida. No, estuvo preso a punto de morir por las penitencias que le ponían, incluso siendo grande, porque era como... se mandaba, no solamente por su vida, sino también que eso molestaba. Aparte dice que, claro, imaginémonos el ambiente de un marinero en alta mar, y que además hacía burlas del capitán con lenguaje soez. Entonces, claro, tirarse encima del capitán con los chistes y las bromas, ya está. Hacía que, claro, ¿qué te frena después de eso? Sí, no. Entonces, y él también había leído algunas obras cristianas y se reía de los cristianos y hacía burlas. Hasta que tuvo estando en alta mar, una situación como les ha pasado a casi todas las personas que experimentan el proceso de conversión. Es como cuando el dicho dice que no hay ateos en las trincheras. Claro, o sea, había que estar en alta mar. Porque aparte, cuando uno dice, bueno, cruzo el Atlántico en avión. Y da miedo en avión hoy en día. Claro, pero o en barco, que claro, cruzás en barco, que no sé si hay ahora que se cruza. Antes era más habitual. Sí, claro. Sí, hoy en día con la tecnología cada vez más seguro se usa más, ¿no? Claro, pero se usa más el avión para cruzar, para ir a Europa. No recuerdo. Crucero, no recuerdo, claro, que tiene que hacer un crucero de poder irte para allá. Sí. O sea, cuando vos te embarcabas, y en ese caso también estamos hablando que esas flotas de Inglaterra o de Reino Unido, estamos hablando meses, porque aparte se conoce a la flota de Reino Unido como una de las más
más fuertes. Claro, si estamos en el siglo XVIII. Hasta que aparece Estados Unidos. Claro, pero estamos en el siglo XVIII, en la época que Inglaterra es la reina del mar, claro. Sí. Y estamos también en pleno proceso hacia la revolución industrial y en el mismo desarrollo de la revolución industrial. O sea que si hay alguien que tiene las mejores flotas, es Inglaterra. Uh-huh. Y allí aparece entonces este hombre que, aparte de todas esas características que dijimos, que, o sea, que se burlaba, que ridiculizaba a los que eran creyentes, y que bueno, que tuvo una vida que nadie se imaginaría que iba a cambiar de esta manera. Aparte de eso, hay otro detalle no menor, que el barco en el que él trabajaba, a lo que él se dedicaba, era comerciante de esclavos, era esclavista. O sea, estamos en el siglo XVIII, en la plena guerra de los imperios, donde se traían esclavos desde África. Y porque a veces uno se enoja con la doble moral inglesa, es que justamente estamos hablando de que nos quieren a veces a los latinoamericanos, pasa a veces acá en el fútbol o cuando vos, o todo lo que no sea de Inglaterra, ¿no? Y que son ellos se tienen como la vara de llevar que no hay que penalizar a los que son racistas cuando ellos son son los reyes de eso, ¿no? Y además comúnmente usted, no sé si te llega a pasar, pero aquellos lores que a veces se rajan las vestiduras porque uno le dice negrito a otro y te quieren caer con todo. Después se entera que son violentos, le son infieles a la esposa, le pegan a sus hijos, o sea, eso. Sí, se ha hablado mucho de la doble moral inglesa. Uh-huh. Y aunque Inglaterra, claro, fue esclavista, una potencia esclavista, sin embargo, a partir de la Revolución Industrial, ellos se convirtieron en los más acérrimos defensores de la abolición de la esclavitud. Uh-huh. O sea, en realidad la esclavitud se abolió, y que se haya abolido acá en Uruguay tiene que ver con la influencia de Inglaterra. O sea, ellos como que pasaron de ser los más grandes esclavistas a ser los más grandes defensores. Y este hombre que estamos hablando tuvo mucho que ver, porque yo no sé si usted conoce la película que se llama justamente Amazing Grace. Sí. Donde justamente se muestra... hay un protagonista, no me recuerdo el nombre, que es muy famoso también, pero que justamente tiene que ir a defender el porqué, o sea, no la tenía, o sea, había que convencer a siglos y siglos de personas, de noblezas y de títulos, que tenías que ir al Congreso, lo que vendría a ser el Parlamento inglés en ese momento, bueno, que sigue siendo ahora, ¿no? La Cámara de los Lores. La Cámara de los Lores y los Comunes, claro. Y que se usó mucho el texto o el himno de este hombre. Sí, claro, porque él, justamente con esta experiencia que él tenía de haber sido un esclavista y luego haber tenido esta conversión así, toda esa experiencia de él influyó mucho. O sea, tanto él como otros comienzan una lucha por la defensa, o sea, en favor de la abolición de la esclavitud. Y este himno es usado, justamente. Él incluso, o sea, él como que la conversión de él fue un proceso. Él, estando en alta mar, tuvo unas experiencias, estábamos hablando hoy al principio, como decías eso, que la bonanza a todo el mundo, pero que hay que tomarse un avión o estar en medio de una tempestad o algo para que... ahí cuando empiezan las turbulencias, ahí puede ser un buen momento para que las personas sí hagan la oración de aceptar a Jesús, porque son momentos en que la gente tiene miedo, en medio de una crisis, en medio de una tormenta, estamos en una situación que no sabemos con vida, bueno. Y hoy en día la tecnología hace que tal vez no haya tantos momentos así, pero a veces hay cosas que no nos salvan en la tecnología, en el que estamos frente a momentos que... Pero acá en el siglo XVIII ellos estaban en un momento en alta mar. La tecnología que había no era la que hay ahora. Estábamos en pleno proceso de expansión de la revolución industrial, pero estaban en pleno descubrimiento. Ellos pasaron momentos realmente muy críticos. Y eso fue como tocando el corazón de John, que él va comenzando, pero al mismo tiempo él se cuestiona si Dios lo perdonaría a él, porque él empieza a ver, bueno, sí sabe que Dios perdona, pero ¿podrá perdonar a alguien que además se burló de los cristianos y que además hizo cualquier cosa y que además boca sucia de lo más chico, hasta una persona que se burla, que se ríe de los demás?
Y estaba en el horno, el John Newton estaba en el horno. Mérito no tenía ninguno. Por eso, o sea, la idea de la gracia como un concepto que es caro, que es muy rico a toda la tradición. Y por eso es sublime, ¿no? Porque llega un hombre que... O sea, no es que no es un santito. Claro. Qué fuerte cómo a veces uno vamos a escuchar al irnos, ¿no? Pero uno hoy en día lo tiene después de tantos siglos, ¿no? Porque ya estamos hablando de 2 siglos que se escucha. Y a veces uno no logra entender lo que significa esa gracia sublime. Imagínate hace 2 siglos atrás. Claro. Es verdad, así que a veces nosotros también cuando lo vemos hoy en día, también las personas se pueden hacer la misma pregunta. ¿Será que para mí es la gracia también? O sea, y este himno fue escrito por alguien que lo escribe desde abajo. Lo tuvo que experimentar. O sea, se siente que él no es merecedor. No es una canción o no es un poema que lo escribió alguien porque se sintió inspirado y bueno, este lo vivió en carne propia. No lo escribe desde adentro de la iglesia cuando él ya es porque luego se convierte en sacerdote. Él lo escribe desde lo más bajo, este himno fue escrito en el medio del océano, también como aquel de Estoy bien con Dios. O sea, es también cuántos himnos así en momentos críticos así que han surgido. Lo escribe desde el fondo del barro, así donde él puede comprender que la gracia de Dios es suficiente. Claro, no te dice que la gracia de Dios es suficiente desde un pedestal. Claro. Te está diciendo, mira, esa gracia me agarró primero a mí. Sí. Desde el fondo del océano, allá donde... Y para alguien que estaba en una situación, la tenemos de imaginar en contexto del siglo XVIII, medio del océano, un barco traficante de esclavos, y él mismo, por cosas que hizo, muchas veces lo trataron como esclavo porque se había sobrepasado todo el límite, y luego él recordaba, y algo que yo reflexionaba es que qué importantes son las lecturas que hacemos, porque él había leído La imitación de Cristo de joven, que es una obra de Thomas Kempis del siglo XV, porque igual es una obra igual preciosísima para la historia del cristianismo también. Él había leído esa obra, pero lo había leído como diciéndole, cuando uno deja algo en el disco duro, le había quedado ahí. Pero él en esos momentos comenzó a procesar eso, de realmente si Jesús podría hacer algo con él. Y así es que él escribe este himno, incluso después de escribir el himno y después de este proceso de conversión, él continúa, no es que dice, dejo este trabajo y me voy. Él pasa un tiempo, solamente que, bueno, como que cambia su conducta, modifica su conducta, pero continúa con este trabajo. Él después se casa, se enamoró y se casa. También que los padres de la muchacha le hayan dejado casarse, hasta escribirse, al principio era todo un tema, hasta que le escribiera a un tipo como este, ¿no? Y Poggi le decía, Poggi se llama. Luego se casa, empiezan a estudia latín, hebreo, empieza a estudiar teología, y cuando lo empiezan a escuchar ese testimonio que él tiene desde el tráfico de esclavos y todo, algunos piensan que él es justamente capitalizar ese testimonio y lo ordenan, es ordenado sacerdote y luego se dedica a evangelizar. Él decía que la misión de él era de ablandar corazones duros, o sea, tenía un testimonio como para poder hacer eso, y se dedican junto con su esposa a evangelizar. Y luego, o sea, la historia posterior de este himno, que, o sea, fue adquiriendo melodía. Recuerden que fue escrito en el siglo XVIII, pasa todo el siglo XIX, siglo XX, es interpretado por distintos cantantes que lo hacen cada vez más famoso. Tenemos en 1947 la estrella del gospel Mahalia Jackson, en una popularidad en radio, lo interpretó. Tenés Judy Collins en 1960, que era en un grupo de encuentro que terminaba reuniones cantando Amazing Grace. Y por ejemplo, Collins tenía un historial de alcoholismo y afirmaba que se podía sobreponer justamente cantando esta canción. También hay, por ejemplo, versiones tanto de Aretha Franklin como Rod Stewart en la década de los 70. También Johnny Cash, que también es emblemático por sus desbordes, pero también tiene su propia versión en 1975. O sea que en el siglo
XX hubo muchas interpretaciones. Con todo el auge de la tecnología, también se pudo difundir de una manera, se utilizó mucho en las campañas evangelísticas. Por ejemplo, hay una versión, Colocho, que me gustaría irnos, de Susan Boyle. ¿Usted lo ubica a Susan Boyle? Fue una de las primeras que ganó Gran Bretaña Tiene Talento. Mirá, con una historia de superación tremenda, y hizo un disco, creo que nosotros lo tenemos, y tiene la canción con la cual ganó, o con la cual audicionó, y muchos no daban, porque es una señora grande, sí, digamos, pero sí. tenía un vozarrón que cuando cantó a los jurados sí. Y después empezaron a pasar, fue ganando popularidad, porque aparte era medio extrovertida, no era, pasaba sí. por fuera de lo general, y sin embargo, y bueno, eso hizo que cuando ganaron le produjeron un disco, y ella eligió también hacer una versión de Amazing Grace que está muy pero muy buena. Y después, bueno, hay un uso popular. También nosotros, por ejemplo, hay una de Seth Condren con Eva Luna Montaner, una de Evan Kraft con Eva Luna Montaner. Bueno, creo que en materia de cristianos hay de música gospel. Himnos que son inmortales, ¿no? Como que quedan, que son populares y conocidos. O sea, creo que tanto así, claro, a nivel internacional como a nivel, digamos, en todas las iglesias, o sea, cualquier iglesia en cualquier lugar. Y también le recomendamos algo, que es ver la película de Amazing Grace, porque es un hilo conductor, el himno es un hilo conductor de que narra la influencia de John Newton en el abolicionista británico William Wilberforce, que fue el que propuso la abolición. Es que todos ellos, es interesante cómo entre todos estos autores así hay como conexiones importantes que se dan, o sea, se conocieron, después Newton también se conoció con el padre del metodismo, como que hay como cadenas intelectuales, también, claro, seguro, con Wesley. Entonces como ellos, estas ideas iban y venían, y es verdad que el papel de Inglaterra como abolicionista, pero en realidad ese papel lo llevan adelante los cristianos. Estos hombres así que llevan al Parlamento, y que hay cantidad, nosotros hemos tratado a algunos autores acá, de que llevan al Parlamento en contra de la trata de esclavos, y este tema de la abolición de la esclavitud los llevan adelante estos hombres y mujeres que vienen de extracciones cristianas protestantes. Bueno, el Amazing Grace se convirtió en un icono de la cultura estadounidense después, porque todo eso después también se llevó con la conquista, conquista no, con el hecho de la independencia de los Estados Unidos, o sea, de que los colonos fueran a Estados Unidos, también se llevaron todo esto. Y este himno tiene en la cultura estadounidense es muy popular y se ha utilizado desde, por ejemplo, cuando aparecen en recuerdos, se presta el nombre a un enemigo de Superman, aparecen varios capítulos de Los Simpson, es un tema para ilustrar la redención del villano Sagewood Bob, y cantos, por ejemplo, aquí en la película de ciencia ficción Star Trek 2, La ira de Khan, Amazing Grace es interpretada con gaita dentro de una ceremonia en despedida del señor Spock. Después, la banda del rock mexicano español Tragicomic K, en su gira, abría sus conciertos con Amazing Grace mientras que portaban la máscara de Guy Fawkes, el delfín de V de Vendetta. En 1954 hay una versión para órgano en la melodía New Britons, que se convirtió en éxito, y Amazing Grace se asocia con los funerales y servicios fúnebres por considerarse que se inspira en la esperanza en medio de la tragedia también. Sin duda, claro. Sí, sí. Qué interesante. O sea, cómo a veces de un himno que nosotros conocemos, que se escribió en el siglo XVIII, claro, ¿no? Sí, no nos imaginamos toda la historia que hay detrás. Traspasa todo, ¿no? La verdad que es increíble cómo... ¿Por qué es importante la historia? Todo tiene un origen. Claro, y que como hoy nosotros, bueno, escuchamos versiones, esta de Susan Boyle que nos vamos a despedir es del 2009, pero tenemos nosotros de músicos cristianos, como ya le íbamos diciendo, porque hay una infinidad de versiones. A mí en particular, de todas las que hay, me gusta una de Seth Condren.
que se llama Gracia Sublime, que está excelente. Para mí es la mejor de todas las que he escuchado. La voy a buscar, porque hay tantas que a veces uno no da. Yo a veces no identifico cuál es de uno y cuál es de otro, porque con este estudio así, los himnos, he conocido versiones que ni me imaginaba. Bueno, aparte en diferentes versiones. En esta versión es algo más acústico, la de Seth Condren, pero tenés en versión balada. O sea, no. Y bueno, me imagino que va a haber en el rock mucho más fuerte. Pero que sea algo simplemente para terminar, la lectura, la traducción, obviamente dice gracia asombrosa, cuán dulce el sonido que salvó a un miserable como yo. Claro, miserable, claro. ¿Cómo se sentía? Cuando te dice miserable, bueno, acordate, una vez anduve perdido, pero ahora he sido hallado, era ciego y ahora veo. La gracia ha enseñado a mi corazón a temer y la gracia ha aliviado mis temores. Qué preciosa fue la gracia para mí, la hora en que creí por primera vez. Es increíble para meditar, ¿no? Que te lleve a cómo estabas cuando creíste por primera vez. Obviamente hay muchas versiones y se le ajustan al idioma, ¿no? Esta es la original, ¿no? Ya pasamos peligros, fatigas y pruebas y la gracia nos tuvo a salvo hasta ahora. La gracia me conducirá a casa. El Señor me ha prometido el bien. La verdad que es excelente. Dice, sí, cuando esta carne y este corazón fallen y la vida mortal cese, tendré dentro de ese velo una vida alegre y en paz. Pronto se disolverá la tierra como la nieve, el sol no querrá brillar, pero Dios, que me llamó aquí abajo, será mío para siempre. Una confesión de fe impresionante. ¿No? Te das cuenta cómo se sentía. Claro, cuando uno se pone a pensar, porque antes sí conocías la letra nomás, pero no conocías el contexto, pero viste que cuando conoces el contexto, esto fue hay muchas palabras que toman mucha más importancia. Sí, sin duda. Profe, ¿algo más que quiera agregar? Muy interesante, podríamos ir hablando mucho más, pero creo que lo importante, bueno, es ir a conocer la historia del himno y bueno, después cada uno, como la idea es animar siempre a que que busquen, que conozcan. Y son cosas que son fáciles de acceder. Y otra cosa, Amazing Grace también le hizo ganar un Grammy a Elvis Presley. También, ¿te acordás que sí? Elvis Presley. Bueno, esa parte de Elvis Presley, creo que hablamos a través de lo que ganó con Juan Grandesel. Sí, también. Y ahora, o sea, esto... muchos, de repente son cosas, aspectos, dimensiones poco conocidas, ¿no? Sin embargo, o que se pasan por arriba, porque obviamente para nosotros es importante, obviamente para la industria quizás es un dato que va y viene, pero es increíble cómo un ícono del rock and roll tiene en su haber los Grammys y tuvo que ser con música gospel, tuvo que ser con Juan Grandesel y con Amazing Grace, y aparte también tenemos música, pero bueno, no nos dará el tiempo. Vamos a escuchar entonces la versión de Susan Boyle de de Amazing Grace, como para englobar la de todos, porque sabemos que hay mucho. Y bueno, en nuestra columna aleatoria nos reencontramos en la próxima edición con, creo que el último, algún himno más. Hay un himno más que son más conocidos, porque creo que ya habemos dado varios, varios, son más populares. Después capaz que más adelante elegimos otros. Ahí va. Así que vamos a disfrutar entonces Susan Boyle, Amazing Grace.